Hola, ¿qué tal? Les habla el químico Oscar Juárez Torres, subgerente operativo del Laboratorio de Ensayos y Tamizajes, y vamos a ver el tema de la toma de muestra de tamiz metabólico neonatal. Es importante comenzar recordando algunos términos que por ahí se nos llegan a pasar con la rutina. Entonces, comenzamos recordando la palabra tamiz, única y exclusivamente tamiz en su concepto más básico. El diccionario nos marca, nos dice que la palabra tamiz como tal se refiere a examinar, seleccionar concienzudamente, seleccionar una selección que se efectúa entre varias cosas o personas, que es nuestro caso, y muestrear. Entonces vamos a muestrear personas concienzudamente. ¿De acuerdo? La palabra tamiz es únicamente hacer un muestreo, en nuestro caso, de personas, de recién nacidos. Y ese concepto de recién nacidos nos lleva a esta parte de qué es un neonato. Importantísimo recordar este concepto. La Federación Nacional de Pediatría en nuestro país nos define que el periodo natal se refiere a una persona desde el día de su nacimiento hasta los primeros 28 días de vida y lo clasifica de acuerdo a su edad gestacional, como lo son inmaduro, prematuro, término y postérmino. Importantísimo recordar esto, ya que en algunas ocasiones nos llaman y nos comentan si se puede realizar una toma de muestra a un bebé que tiene más de un mes, 2 meses, 3 meses, inclusive ya un par de años. ¿Se puede realizar? Sí se puede realizar. Lo único que tenemos que tener en cuenta y siempre presente es que los valores de referencia del laboratorio solo respaldan el periodo neonatal. En caso de que haya pasado el periodo natal, se puede realizar el análisis, pero este dato lo tendrá que tener en cuenta el médico porque habrá algunos analitos que ya no estén en el rango. Es decir, puede haber algún analito con sospecha para el periodo natal si este bebé ya no se encuentra en él. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué es un tamiz neonatal? Es tan sencillo como decir que es un análisis clínico que se realiza a los recién nacidos. Lo debe realizarse la toma de muestra entre el tercer y el quinto día de vida y antes de cumplir los 30. Nosotros como laboratorio ampliamos, validamos los reactivos, las pruebas para los 30 días de vida. ¿Okay? Y esto pues se hace para identificar diferentes metabolitos. Puede ir desde un perfil básico de 6 analitos hasta más de 70 analitos. ¿Okay? Y estos nos van a dar, si es en el caso fuera una sospecha, para enfermedades congénitas del metabolismo. Importante recordar que el tamiz neonatal no es un procedimiento diagnóstico. Es decir, con un tamiz, con una sospecha, no podemos decir ya tiene una enfermedad metabólica. Entonces, hay pruebas subsecuentes que son pruebas aparte. Ya nosotros los llamamos o conocemos como pruebas confirmatorias. Entonces, aunque estén dentro del mismo programa, son pruebas diferentes. Tamiz y una prueba confirmatoria, dependiendo qué enfermedad estemos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante saber diferenciarlo. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo de realizar un tamizaje a los bebés? Importante recordar también esto, ya que esto es para una detección oportuna y temprana de las enfermedades innatas del metabolismo y esto para también tener un tratamiento médico oportuno y temprano. ¿De acuerdo? Entonces, este es el objetivo de realizar una prueba de tamiz metabólico neonatal. En la parte de dónde extraemos esta información, tenemos nosotros como ustedes, el lineamiento de la Secretaría de Salud, que es prácticamente todo el respaldo de toda la parte que nos dedicamos a realizar un tamiz metabólico. ¿Okay? Y en esta parte de la toma de la muestra nos dice que la toma de muestra debe ser en talón. Eso es lo primero que nos menciona en el inicio de la toma de la muestra.
¿Y por qué en talón? Es única y exclusivamente para mitigar cualquier daño que podamos ocasionar al paciente, aunque si no lo hacemos bien, también podemos ocasionar daño en esto. Entonces, ¿se puede tomar muestra de algún otro lugar? Sí. Inclusive hay por ahí un artículo en donde nos comentan que se hace un análisis de muestras tanto arterial, venosa y capilar, en donde obtienen resultados eh, sin importancia, es decir, sin que salga una alteración y en otro no, es decir, las tres tienen una secuencia, no hay tema con esta parte. El tema es saber de dónde poder obtener para reducir los riesgos en el recién nacido, ¿de acuerdo? Y se debe llevar a cabo la toma de la muestra entre el tercer y el quinto día de vida de nacimiento del bebé. ¿Okay? Habrá ocasiones especiales en que se tendrá que tomar antes o se tome después. Lo que recomienda la Secretaría de Salud es tomarlo en este periodo de tiempo. ¿Por qué no antes? Ahorita lo vamos a revisar. ¿Por qué no después? Es simplemente para ganarle tiempo al tiempo. Lo veíamos en la diapositiva anterior. Es parte o la oportunidad. Entre más temprano tengamos un diagnóstico, el médico podrá ofrecer un tratamiento oportuno. ¿De acuerdo? Y habrá situaciones en las que deberemos o se deberá tomar una segunda muestra para un segundo análisis en aquellos pacientes, aunque su primer tamiz salga normal. Y la Secretaría de Salud nos dice, tendrás que tomar una segunda muestra en estos casos. En recién nacidos, con un bajo peso, prematuros, que regularmente esto está ligado, no es una constante, pero es frecuente, que esté gravemente enfermo, que haya recibido una transfusión, que tenga riesgo de defunción o que tenga algún síndrome genético como el de Down. Esto, aunque la Secretaría de Salud nos recomienda, por ejemplo, en esta parte del bajo peso, nos dice realizar una segunda toma de muestra en la tercera semana de vida. Sin embargo, la recomendación que nosotros damos es que esto lo tiene que dictar el médico especialista tratante de este paciente que deberá estar al cuidado de un médico. ¿Sí? Entonces, aunque la Secretaría de Salud nos haga esa recomendación, siempre es importante que el médico que está tratando al bebé realice o dé la indicación cuándo deberá tomarse la muestra. ¿Sí? Además de la Secretaría de Salud, nosotros también nos basamos en un lineamiento de carácter internacional, como lo es el CLCI. Es una guía internacional que también describe cómo podemos obtener una muestra para obtener un resultado con la mejor calidad posible. Y nos dice para la toma de muestra que no tomar la muestra en las primeras 12 horas de vida, ya que el bebé, el recién nacido, está sufriendo una termorregulación en sus primeras 12 horas de vida. Y esto me va a traer como consecuencia que la TSH, la tirotropina, fluctúe, pueda alcanzar niveles que si tomamos la muestra en ese momento nos puede dar un falso positivo. ¿Okay? Entonces se recomienda al menos por cualquier situación no tomarla antes de las 12 horas de vida. ¿Okay? Lo óptimo sería tomarlo el tercer día de vida, en donde el bebé ya tuvo esta termorregulación, etc. Y que ya haya tenido ingesta de alimento. ¿Okay? Esto inicia horas después del nacimiento y va junto con esta parte de la termorregulación, dejar al menos 3 días para poder tomar una muestra que sea representativa. Cuando nos dice, cuando va a haber una transfusión sanguínea, pues toma una muestra antes de la transfusión. Y con esto, habrá bebés hemodiluidos, vamos a obtener solamente 5 o 6 gotas de sangre, en el caso que sea, dependiendo de la cantidad de círculos que vamos a llenar. Es una muestra muy pequeña, llega a ser ni siquiera 100 microlitros en total de la muestra. Entonces, con esta parte, pues no vamos a obtener más sangre de la que necesitamos y no vamos a hemodiluir más al bebé. Entonces,
Con esta parte estamos seguros. Y bueno, lo normal nos dice que se debería realizar entre el tercer y el quinto día de vida del bebé, que eso es lo óptimo. Tanto la Secretaría de Salud como este alineamiento de carácter internacional, pues es lo que recomiendan. Para obtener y garantizar que ese resultado que el médico va a tener en sus manos, el paciente, tenga la calidad suficiente, tiene que pasar por un proceso analítico, y dentro del proceso analítico se desglosa en 3 fases. Una fase preanalítica, analítica y postanalítica. La fase preanalítica nosotros la dividimos en partes, como es el llenado de la papeleta, toma de muestra, secado y conservación de muestras y el envío o remisión al laboratorio para su proceso. Como ven, esta primera fase está o recae totalmente la responsabilidad en aquellas personas que están en el centro de salud, hospital, etc. Y quien toma la muestra de sangre, la conserva para su secado y la envía. ¿Okay? Esto son, ahorita lo vamos a detallar más, pero esta es una fase también que aunque es muy sencilla, no deja de tener un peso importante sobre los pasos subsecuentes de las fases analíticas. Después viene la fase analítica, que la responsabilidad ya cae totalmente del laboratorio, y en su primer paso vamos nosotros o el laboratorio a evaluar el trabajo de la fase preanalítica. Es decir, vamos a ver cómo tomaron la muestra, que vengan los datos, si tuvo un secado efectivo, una conservación efectiva y cómo se envió al laboratorio. ¿Okay? Entonces vemos que es una recepción e identificación de la muestra. Entonces en este punto vemos si la muestra es adecuada, inadecuada y cumple con la calidad adecuada para pasar al segundo paso, que es proceso y análisis de la muestra. ¿De acuerdo? Ya vendrán otras cosas que son meramente laboratorio, como nosotros procesar nuestros controles de calidad interno para validación de las pruebas, y también contamos con controles de calidad externo, que esas son entidades o laboratorios internacionales que nos evalúan en periodos de tiempo. Y esto, pues, con esto validamos los datos de esos resultados que vamos a emitir. Entonces, con eso concluye la fase analítica. Y en la última fase, en la fase post-analítica, bueno, pues tenemos la entrega de resultados. En esta parte nosotros tenemos que cumplir con un tiempo especificado y ustedes tendrán que localizar al paciente para poder entregar ese resultado o enviar al médico, etcétera, ¿no? Y vean, después tienen que localizar al paciente para, en caso de requerir una segunda toma de muestra para seguimiento, si se requiere una prueba confirmatoria, para llegar a un tratamiento. Entonces vean que la fase preanalítica en su primera parte dice llenado de papeleta. Si esto lo hacemos mal al momento de nosotros llegar al laboratorio, esta papeleta viene con letra que no es legible, con alguna tinta que haya sido fosforescente, etcétera, probablemente el capturista o la persona que esté capturando pueda comprender una cosa y en realidad dice otra. Y con esto se va a complicar la existencia al momento de poder localizar al paciente. Entonces vean lo importante de algo tan sencillo como un llenado de la papeleta. Y bueno, tenemos para iniciar con nuestra toma de muestra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenar datos demográficos, es decir, todos los datos que vienen en la papeleta. Y antes de esto es confirmar la identidad del paciente. Importante, primero confirmar la identidad del paciente para estar seguros de que esa información que estoy plasmando en mi papeleta sea el paciente que le voy a tomar la muestra. ¿Okay? Segundo, que estos datos, cuando estamos llenando, que sea legible, como lo comentamos, y que vengan todos los datos o la mayor cantidad de datos posibles. ¿Okay? Entonces, esta es una ficha demográfica, como ustedes son las que ustedes manejan. Viene con un folio en el papel filtro, y vienen los datos generales que vienen en una ficha demográfica para cualquier cliente. Podrá variar más o menos un dato, como por ejemplo datos de la madre, datos del recién nacido, toma de la muestra, en su caso la parte del tamiz auditivo, etc. ¿Okay? Entonces se pide tener todos los datos legible, y si hay alguna condición, alguna situación especial,
y no cabe en la papeleta, pueden grapar por ahí un post-it, una nota, para nosotros estar enterados de cualquier situación. Y como vemos, bueno, se manejan 6 círculos preformados en donde vamos a depositar la muestra, y viene como un papel que sirve como cobertor de la muestra cuando esta ya está seca. Entonces vamos a necesitar para la toma de muestra nuestra papeleta y protección para nosotros, como pueden ser guantes, careta, cubrebocas. Esto claro va a depender de los lineamientos que tengamos en nuestro centro de trabajo. Vamos a necesitar una lanceta. La Secretaría igual nos indica que tiene que ser una lanceta retráctil, estéril, con una profundidad de corte específico, y esto pues puede haber diferentes en el mercado. Entonces solamente revisar que cumplamos con esta parte para no dañar la integridad física del bebé. Después también se recomienda utilizar toallas alcoholadas, algodón con alcohol, etcétera, y una gasa seca, de preferencia una gasa seca, vamos a ver por qué, y un recipiente para nuestros desechos que se vamos a generar. Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver dónde tenemos que realizar la punción. ¿Cuál es la zona de punción? La muestra o la zona puncional nos indican que debe ser en la porción más medial o más lateral del talón, cerca de la superficie plantar. Medial lo definen como lo más cercano a la línea media del cuerpo, y lo lateral como la línea media alejada del cuerpo, y siempre dentro de la superficie plantar. Entonces, ¿dónde está esto? Vamos a imaginar, tenemos una imagen aquí de una persona, del cuerpo humano. Vamos a hacer una línea que va a dividir el cuerpo, entonces esta línea la definimos como línea media. Lo más medial sería lo más próximo a esta línea media, que es en esta figura del bebé, tenemos aquí. Si tenemos a nuestro paciente de frente, esto sería su pie derecho. Entonces la parte más medial del talón sería esta que estamos señalando. La parte más lateral sería esta parte. Nunca debe hacerse la punción en la parte media del talón, nunca en el arco del pie y nunca en los dedos. ¿De acuerdo? Ahora, sitios donde no se recomienda tomar una muestra. Por ejemplo, en el área central del pie, como lo acabamos de ver, en el arco, ya que nos podría resultar una lesión de los nervios y tendones o cartílagos. Entonces, ojo con este tipo de situaciones. Nunca en los dedos, nuevamente, no en el lóbulo de la oreja, estas partes sangran mucho, entonces podríamos ocasionar por ahí alguna situación con la muestra, y pues también la parte del lóbulo de la oreja para tomar una muestra sería, creo, más incómodo para obtener una muestra viable. Nunca en un sitio hinchado previamente perforado, ya que podemos obtener líquido tisular acumulado, y esto pues claro nos va a contaminar nuestra muestra y nos puede dar resultados aberrantes. También de vías intravenosas sin limpiar, porque puede contener sustancias, como dice, soluciones de aminoácidos, que puede afectar negativamente los resultados. Recuerden que nosotros en el perfil o en algunos perfiles se analizan aminoácidos. Entonces, si tenemos alguna solución de aminoácido, pues esto nos puede dar resultados que no son reales. Entonces, para este tipo de procedimientos se requeriría hacer una limpieza, como lo menciona aquí, es decir, introducir un tubo, sacar la cantidad de anticoagulante que pueda tener ahí, o alguna solución que se esté suministrando, si ese fuera el caso, para poder obtener la muestra después de haber hecho una limpieza. Esto se recomienda que lo haga más la parte de laboratorio o el médico especialista tratante del menor. Entonces, nuevamente nos dicen utilizar las cintas automáticas. Esto lo describe el lineamiento. Independientemente de la lanceta que se utilice, es decir, cualquier marca, no debe de exceder la profundidad de corte de 2.4 milímetros para evitar lastimar el hueso calcáneo del bebé. Está prohibido utilizar, esto lo dice la Secretaría de Salud, está prohibido utilizar agujas, lancetas, etcétera, que no tengan tope, ¿de acuerdo? Y también pues no tienen freno y podemos penetrar más de 2.4 milímetros, lo que nos dice el lineamiento. Entonces, con esto evitamos dañar al bebé. Entonces, ya tenemos el área de la punción.
nos recomiendan también colocar una compresa en el área que vamos a puncionar, en este caso el talón, o masajear suavemente. ¿De acuerdo? Con esto que vamos a lograr, pues vamos a lograr o vamos a fomentar la irrigación en la parte que vamos a realizar la punción. También la posición del bebé para un mejor flujo de sangre, es decir, en el caso, como en la primera figura, vemos es un bebé acostado, hacemos la punción, lo que se recomienda es puncionar y bajar el pie del bebé por debajo del nivel del corazón del bebé. Esto es simplemente por gravedad, nos va a ayudar a obtener un mejor flujo. En la segunda figura vemos como un papá está sosteniendo a su bebé, le da la espalda al papá y nos da el frente a nosotros, y de esta forma podemos manipular sin ningún problema tanto la pierna y el pie del bebé. ¿Sí? Nuevamente, nunca en la parte media, nunca en los dedos. Y después de esto tenemos que hacer una limpieza con alcohol. Y aquí también viene algo importante. Nuevamente, es algo sencillo pero importante. Tenemos que dejar a que este alcohol seque. Si nosotros limpiamos y hay un exceso de alcohol, va a ocurrir dos cosas. La primera, importante, es que el bebé, cuando hagamos la punción, se va a incomodar, es decir, le va a arder, le va a doler. Y esto nos va a ocasionar a que el bebé tironee el pie, se mueva, entonces vamos a obtener una gota y no le vamos a atinar al círculo. La gota, si esto ocurre, la gota va a caer en el piso, en nuestro zapato, en la bata, en la cobija del bebé, en el pie del papá, en todos lados, menos en el círculo. Si ya tomaron un círculo y el paciente patalea, lo que va a ocurrir es que nos puede caer esa gota en nuestra primera gota. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver más adelante, pero ese tipo de muestras pues no son viables para el análisis. Entonces, ojo con esto. Y otra cosa importante, si no dejamos que seque el alcohol, la muestra puede estar contaminada, puede llegar diluida, va a haber una molécula de alcohol ahí que igual nos puede interferir en nuestro análisis. Entonces, ya hicimos esto y tenemos que hacer una orientación de la lanceta. Las lancetas, todas las que existen en nuestro mercado, pues tienen una orientación, es decir, como vemos en la figura, tienen una forma ovalada, habrá otras que son planas, etcétera. Entonces esto lo tenemos que orientar de forma horizontal. Ahora imaginemos un plano vertical sobre el pie del bebé y le vamos a orientar de forma horizontal para hacer un corte de esta forma como lo vemos en la figura. ¿Okay? Una vez que hagamos la punción, igual recomiendan sostener la lanceta al menos unos 5 segundos, pueden ser menos, 3 a 5 segundos, y retiramos la lanceta. ¿Por qué sostener la lanceta? Las lancetas en la punta, que cuando se dispara se retrae, pero tienen la forma, algunas llegan a tener algunas jivas, algunas como esta tienen alguna pronunciación pequeña, pero al fin pronunciación, y nos va a ayudar que cuando sostenemos la herida ocasionada, la lesión ocasionada, pues se mantendrá abierta al menos unos segundos. Con esto, si fomentamos la irrigación con una compresa o masajear, el flujo por gravedad del bebé, es decir, la posición, la orientación de la lanceta y sostener la lanceta, si seguimos estos pequeños tips, vamos a poder nosotros tener un flujo de sangre sin ningún problema para el llenado de nuestro filtro. Cuando ya hayamos realizado la punción, tenemos que dejar fluir esta sangre y siempre limpiar nuestra primera gota. Esto eliminará residuos de alcohol aunque se haya dejado secar. Entonces, importante primero dejar o limpiemos nuestra primera gota. ¿Sí? Y realizamos una presión sobre el talón, pequeña, como lo vemos en esta figura. De esta forma utilizamos nuestra mano como una bomba, hacemos un masajeo suave, una presión suave para poder obtener la gota, siempre cuando no caigamos en el error de estar exprimiendo. Aquí palabra que dice ordeñar el talón, es decir, si vemos que la gota no está saliendo y queremos sacar la gota,
lo que se recomienda es, ¿sabes qué? Ponle un curita y haz nuevamente la punción. ¿Ok? Y nunca, nunca más de una gota por círculo. Si la gota fue pequeña, seguimos con el otro círculo. Si todas las muestras son, todas las gotas son pequeñas, pues agarramos otro filtro y comenzamos nuevamente. Es preferible a estar llenando el círculo con varias gotas. ¿De acuerdo? Y luego viene esta nota importante que nos dice, es más probable que cualquier dolor que pueda acompañar a una punción en el talón se asocie con apretar el talón en lugar de perforar la piel. Es decir, hay personas que hacen una mala técnica de la punción, ven que no están obteniendo muestra y exprimen, como lo vimos, y esto ocasiona más incomodidad al bebé que la misma punción. ¿Okay? Entonces, hay que cuidar esta parte. Nuevamente, impregnar cada círculo con una sola gota de sangre. Una vez obtenida la muestra deseada, limpiamos con una gasa o toronda. La toronda ya puede ser con alcohol. En esta parte no hay problema, nos va a ayudar a esterilizar igual la parte. Y colocamos un curita, un algodón, etcétera, y ya podemos colocar la calceta o calcetita al bebé sin ningún problema. Entonces, una muestra de buena calidad sería que las gotas de sangre son de suficiente tamaño y llegan a impregnar la cara posterior del papel filtro. Como lo vemos en las imágenes, está la parte de enfrente del filtro donde colocamos nuestras gotas. Si volteamos el círculo, prácticamente es una imagen o es la misma imagen pero vista por la parte de atrás. Tiene que ser exactamente igual, tienen que absorber la gota. En caso de que no sea así, eso sería una muestra o esa gota sería rechazada por el laboratorio. Hay algunas observaciones cuando se hacen algunas tomas de muestra. Por ejemplo, en esta parte vemos una punción que no fue en la superficie plantar. Probablemente fue en la parte lateral del talón, pero no fue en la superficie plantar. Ya está mucho más arriba. Entonces vean la calidad de muestra que están obteniendo. Va de menos a más. ¿Okay? Inclusive aquí ya pusieron 2 gotas, entonces esta muestra no nos va a funcionar. Después viene esta situación en donde por alguna razón hicieron una punción en la parte media y muy cerca del arco del pie. Y bueno, ya realizamos, por algunas circunstancias se hizo esto. Lo que se debe, vean lo que hacen aquí, hacen la punción y dejan recorrer la gota de sangre sobre el talón del bebé para poderla colocar en el filtro. ¿Ok? Entonces, esto no se debe de hacer, no hay que dejar recorrer la gota de sangre sobre la piel del bebé. Si ya hicimos una punción así, lo que se tiene que hacer es orientar el pie del bebé para que la gota salga directamente de la lesión hacia nuestro papel. Y en esta última imagen que vemos en la parte de abajo, bueno, pues combinan las dos, ¿no? Hicieron una punción en ya no es la superficie plantar y dejan correr la muestra sobre el talón para que caiga en el filtro. Y vean la muestra pequeñita que se obtiene. Entonces, ojo con esto, si ustedes ven que la gota es así, de esta forma y está disminuyendo, pues ya no hagan sufrir al bebé, le ponemos un curita y seguimos con una nueva punción. También la guía internacional nos dice, esto ya no lo utilices. Igual la Secretaría de Salud nos dice, ya no utilices estos dispositivos para tomar muestras. Y bueno, pues este tipo de dispositivos que parece una lanceta, pero es para pizarrones de corcho. Puede tener un borde, pero la penetración va a depender del usuario, entonces esto no se recomienda. El utilizar agujas, es decir, le quitamos una aguja a una jeringa, puncionamos, y claro está que esto no tiene tope en ningún lado. ¿Okay? Entonces, este tipo de prácticas no se deben realizar. Nuevamente, hay que cuidar la integridad del bebé. Y existen otras situaciones en donde podemos hacer una punción para obtener una muestra, por ejemplo, de la mano del bebé, utilizando dispositivos como una aguja, que se la tenemos a una jeringa. Este lineamiento nos dice, estos dispositivos no fueron creados para extraer líquidos del cuerpo. Están diseñados para introducir con otro dispositivo complementario, como es la jeringa, introducir líquidos como medicamentos al cuerpo. Entonces, nos dice, ok, ya lo utilizaste, no hay problema, nada más que extrema tus cuidados porque tú lo estás utilizando o lo estamos utilizando para una vía de salida.
pero recuerda que también puede ser una vía de entrada, ya que es de un sistema cerrado lo convertiste a un sistema abierto. ¿Sí? Entonces, ojo con este tipo de situaciones. Y en la siguiente figura pues vemos que efectivamente sí se utilizó un dispositivo en el que está diseñado para extraer líquidos, es una mariposa para tomar muestras, perfecto, pero en esta parte la cortan. Entonces pues ya nos volvimos a como en la figura anterior, ¿no? Entonces de un sistema cerrado lo volvemos abierto. Y después otra situación con esta parte, con tomar muestras así para papel filtro es cómo controlamos el flujo. En el caso de que empiece a caer muchas gotas, ¿cómo controlamos el flujo de las gotas? Esto nos puede llevar a una sobresaturación de nuestro filtro. Y después, si el flujo es bajo, por ejemplo en esta imagen, vemos claramente que están tocando el dispositivo con el filtro, lo que probablemente nos vaya a contaminar nuestra muestra. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado cuando hagamos este tipo de situaciones. Yo no veo necesario llenar un filtro con este tipo de prácticas porque no tendríamos que tener ningún problema en la función del talón del bebé. Algunas de las malas prácticas que se utilizan para obtener muestras en papel filtro es acudir con el laboratorio que toma muestras en tubos y tomar un poco de muestra de ahí, pero este tipo de prácticas no se deben de realizar debido a que los tubos que tienen anticoagulantes pueden llegar a interferir en la lectura de los resultados. De igual manera, hay algunas otras muestras en tubos que están diseñados para que la muestra se coagule, con lo cual puede haber ya moléculas de fibrina que igualmente van a interferir meramente en la lectura de nuestros resultados, con los que nos pueden dar algunos resultados aberrantes, inconclusos, algo incongruente. Por ejemplo, podemos analizar esta muestra y nos va a dar resultados aberrantes. ¿Qué tenemos que hacer una vez que la muestra esté seca? Tenemos que dejarla secar un mínimo de 3 a 4 horas. Esto en una temperatura controlada, es decir, entre 18 y 25 grados Celsius. Y una vez que estén secas, se pueden resguardar en refrigeración de 2 a 8 grados. Y también nunca debemos tocar la gota de sangre. Recuerden que es una muestra biológica y hay que tratarla como tal, porque no sabemos si puede llegar a transmitirnos alguna enfermedad. Tampoco para el momento del secado no exponer a calor intenso como rayos del sol, o poner sobre superficies de equipos en funcionamiento que generen calor, corrientes de aire, es decir, esto no debemos obligar el secado de la muestra. La muestra, claro está, esperamos que pierda agua, es decir, se tiene que secar, pero si nosotros obligamos a este secado, podemos llegar a deshidratar la muestra más de lo esperado, con lo que tenemos la muestra se va a concentrar y vamos a tener resultados aberrantes. También nunca colocar en superficies sucias o mojadas, ya que este es un papel filtro, recordar, y esto nos puede absorber esta suciedad y humedad. Y lo contrario, nunca poner en superficies absorbentes. Es decir, por ejemplo, en otro papel filtro, en papel, alguna toalla, porque esto también al ser absorbente puede tomar muestra de mi muestra. Y se recomienda que para el resguardo y envío de las muestras que ya están secas, se recomienda agrupar las muestras como lo vemos en esta figura. Con una muestra hacia el lado izquierdo, una hacia la derecha. Izquierda, derecha. Podemos agruparlas de esta forma. Las podemos meter al resguardo en refrigeración con un desecante y no va a haber problema. Las muestras tienen un cobertor para la muestra. Aún así, aún conteniendo esto es lo que se recomienda. Con esto evitamos o mitigamos al máximo una contaminación cruzada y nunca agrupar, como lo vemos en esta figura, una muestra sobre otra. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué se insiste tanto en esta parte de que se tiene que tener solo una gota por círculo y tiene que llegar a impregnar la cara posterior? Por esta sencilla razón. Imaginen que esta es la muestra que ustedes nos envían y sobre esta nosotros trabajamos. Lo que hacemos es hacer confetis o spots. Lo hacemos en unos equipos automatizados. Estos equipos automatizados nos van a hacer unos spots sobre las muestras con un diámetro de 3 milímetros. El papel filtro que se maneja tiene un grosor de 0.5 milímetros y llega a tener una absorción de 4.7 mililitros sobre cada 100 centímetros cuadrados. Es decir, cuando yo hago mi spot, en ese spot yo espero tener una cantidad de analito, ¿okay? Para realizar mi análisis. En caso que yo ponga doble gota o vengan más gotas de las esperadas, la concentración de mi analito o de mi muestra como tal es mayor a la que esperada, con lo que me pueden dar resultados falsos. También cuando la muestra no llega a impregnar en su totalidad la cara posterior del papel filtro, vamos a imaginar en este volumen que la muestra llegue a la mitad del filtro en una parte. Entonces en este spot confetti yo voy a obtener menos cantidad de muestra esperada para mi análisis. Entonces, de una forma sencilla y en general, esto es el motivo del por qué tiene que ser una sola gota y la gota que se deposita tiene que impregnar hasta la cara posterior del papel filtro. Y bueno, vamos a ver un video de una toma de muestra que realizó un servidor en el instituto y vamos a ver que le voy a estar adelantando un poco porque el video es largo. Vamos a ver, por ejemplo, la limpieza con alcohol. ¿Okay? Aquí seguimos explicando, por ejemplo, todo lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. ¿Okay? En este caso, la irrigación del pie del bebé es muy buena. No hubo necesidad de poner alguna compresa, masajear para poder fomentar la irrigación. El talón del bebé en esta ocasión está bastante bien irrigado. En esta parte vemos la explicación de la orientación de la lanceta, nunca en forma vertical, siempre en forma horizontal, en la forma de la lanceta. Y bueno, en las partes en donde se tiene que realizar la punción. Entonces, voy a adelantar un poco más. Aquí en esta parte realizamos la punción y recuerden, sostenemos unos segundos sobre la punción, al haber hecho la punción. Con esto no hay ningún tema que podamos dañar al bebé y recuerden que la lanceta es retráctil. Cuando ustedes escuchen el clic del disparo, la lanceta sale, realiza la lesión y regresa al cuerpo del cuerpo plástico de la lanceta. Esto con el objetivo también, uno, de no dañar al bebé, sino también salvaguardar nuestra integridad para no puncionarnos. Y vean, realizamos la primera punción, desechamos nuestra primera gota y comenzamos con la colecta de las gotas para nuestro papel filtro. ¿Okay? En este caso tenemos que dejar que la gota sea de suficiente tamaño para poder tomar esa gota. ¿Qué sí podemos hacer? Una vez que la gota sea formada, lo que sí podemos hacer es tocar la gota con nuestro papel filtro. Sin embargo, lo que no debemos de hacer es tocar el talón del bebé con nuestro papel filtro, ya que puede llegar a contaminarse. ¿Pero? Entonces, vean, ya llevamos 2 gotas en el papel filtro, esta es la tercera, y solamente con un pequeño masaje y paciencia vamos a seguir obteniendo la muestra. En el caso que ustedes vean que, por ejemplo, ya la gota no se forma del mismo tamaño, lo más probable es que ya se comience a coagular. Lo que podemos hacer es, con una gasa seca, es hacer una limpieza para poder retirar ese coágulo que se está formando y deberíamos de seguir poder obteniendo una muestra con una gota de buen tamaño. ¿Okay? Entonces podemos ver que
se está por poner la última gota. Vemos que todavía tenemos una gota bastante grande, de suficiente tamaño. Tenemos los 6 círculos, más la primera que desechamos son 7. Y solo por la parte de la demostración que se estaba realizando en ese momento, pues seguimos obteniendo muestra, ¿no? Entonces vemos que depositamos una octava gota y podemos seguir obteniendo muestra, ¿no? Entonces, con estos pasos sencillitos no deberíamos de tener ningún problema para la obtención de una muestra de buena calidad para el análisis. Y bueno, en la parte de la evaluación de las muestras, es decir, cuando ya llegan al laboratorio, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Bueno, pues el laboratorio lo que hace es revisar precisamente que cumpla con la calidad suficiente para que pueda pasar análisis, que sea de suficiente cantidad, que venga en el tubo adecuado para el caso de las pruebas confirmatorias y que venga bien identificado. Entonces, cuando no cumple con esto, es decir, que venga con una mala calidad, como por ejemplo un tubo que llegue con hemólisis. La hemólisis nos va a interferir prácticamente en la lectura de cada uno de los trazanolitos, ¿sí? Entonces, esto puede estar influenciado, puede estar producido por una mala técnica en la toma de muestra, que pueden ser algunas situaciones, en el traslado de la muestra. Entonces hay que tener cuidado en la toma y cómo se envía al laboratorio. Lo recomendable es enviar la muestra separada, es decir, si se solicita plasma, enviar el plasma, si solicita suero, enviar el suero, ¿sí? Por ahí hay algunos tubos color tapón amarillo, que es para suero. Esto se obtiene la muestra, se centrifuga y tiene un gel separador que nos va a ayudar a que esto ya no se mezcle, ¿no? En el caso para el suero. También cuando vienen en un tubo, la cantidad es insuficiente, es decir, se solicitan 2 mililitros de suero o plasma, pero me mandan 2 mililitros de sangre. Entonces, al momento de hacer la separación, pues ya no tenemos 2 mililitros de suero, tenemos 1, por ejemplo. Entonces, si se solicitan 2 mililitros de suero, necesitamos 2 mililitros de suero, no 2 mililitros de sangre total. Cuando venga en tubo inadecuado, es decir, cuando necesitamos suero, por ejemplo, y me mandan plasma, o pedimos plasma y nos mandan suero, o pedimos con EDTA y nos mandan con heparina, este tipo de situaciones es común, o que la muestra no venga identificada, es decir, sin ningún dato, ¿no? Viene solo la muestra y viene el nombre del recién nacido, pero estamos dados de alta en el sistema con el nombre de la mamá, entonces no hay forma sencilla de poder saber de quién es ese paciente. Y también la parte del llenado parcial, los tubos tienen un mínimo y un máximo de llenado. En esta parte de los tubos que son para que la muestra no coagule. Si nosotros llenamos en el menos del mínimo, el anticoagulante que tiene el tubo puede llegar a diluir la muestra. Caso contrario, si depositamos más muestra de la línea máxima, o sea, de lo permitido, ese anticoagulante puede no sea suficiente y la muestra pueda presentar pequeños coágulos que igual pueden llegar a interferir en el análisis de los resultados. Entonces sí, llegamos a la parte de las muestras inadecuadas. Estos casos que vamos a ver a continuación son las muestras más comunes que se rechazan. Por ejemplo, cuando vienen filtros con más de una gota. ¿Okay? Esto ocurre cuando la persona que está realizando la toma de muestra cree que cada uno de los círculos que viene ahí hay que llenarlos a como de lugar. Es decir, tengo una gota pequeña y voy poniendo gota sobre gota sobre gota para llenar el círculo. Y vimos anteriormente que eso no es el objetivo. El objetivo es tener una sola gota de suficiente tamaño y que llegue a impregnar la cara posterior del papel filtro. Entonces, comienzan a poner gota sobre gota sobre gota sobre gota. Vean aquí hay 1, 2, 3, incluso se ven más. En esta parte se ve hasta un coágulo. Aquí vemos, no se alcance a apreciar bien, pero tenemos gota sobre gota.
Y claro, regresando al ejemplo del spot, pues no podemos utilizar esta muestra para el análisis. Esta parte es la parte posterior del círculo, perdón, del filtro. Entonces vean que aquí sí podría aplicar que es la misma imagen en la cara posterior, pero viendo en la cara anterior, pues no cumple. Hay más gotas de las que se necesitan. Y muestras diluidas, esto ocurre comúnmente cuando hay un derrame de líquido sobre la muestra, como por ejemplo si se transporta orina y este papel filtro se derrama y eso es lo que ocurre. O al momento del secado, ya lo vimos, puede haber una superficie húmeda, puede llegar a absorber y me diluye mi muestra, derrame de algún otro líquido o exceso de alcohol también puede ser. Entonces, cuidado cuando hagan este tipo de, eh, cuando quieren enviar muestras en un mismo paquete, lo recomendable es enviar dos por separado, nunca juntos por este tipo de que se puede llegar a derramar. Cuando son muestras insuficientes, ocurre esto, las gotas son pequeñas y regularmente no llegan a traspasar la cara posterior del filtro y claro está, esto no podemos utilizarlo para nuestro análisis. En el caso de que sí, efectivamente sí llegue a traspasar, como quiera se puede calificar como insuficiente, ya que las gotas siguen siendo pequeñas, nos va a alcanzar para algunas pruebas, pero no para todas. Y si nos llega a alcanzar para todas y requerimos un nuevo análisis por que tenemos alguna sospecha en un analito, esa muestra ya no nos va a alcanzar para hacer un segundo análisis y poder hacer un descarte, qué sé yo. Entonces, lo mínimo que podemos, lo mínimo que se acepta para cada uno de los filtros puede ser el mínimo del 80%. Tenemos otros casos, como por ejemplo, es como el que vimos anteriormente, donde muchas gotas se sobreponen para formar una mancha. Y bueno, aquí está claro que la persona también tenía la noción, bueno, pues no voy a llenar todo el círculo, pero voy a simular que es una gota. Entonces, esto no puede ser aceptado. Si vemos la cara posterior del filtro, pues vemos cómo están por ahí igualmente zonas blancas, zonas blanquizcas en donde no llegó a impregnar totalmente esta muestra. Muestras con coágulos o con conales de suero. Esto es muy común cuando las muestras no cumplen con un mínimo en horas de secado. ¿Sí? Es decir, ya viene el mensajero, ya llegó la paquetería y la tengo que enviar para que no porque tengo que enviarla el día de hoy, sí o sí. Entonces las metemos a las bolsas, aunque vayan con desecante, pero las muestras van secas. Esto es lo que ocurre. O bien cuando se exponen a temperaturas por encima de los 25 grados, los del sol, etcétera. Recuerden que esta muestra, claro, contiene células que llegan a alisarse y sueltan halos de suero y puede llegar a formar grumitos o coágulos. Otra de las situaciones es cuando la muestra es insuficiente por la cantidad de gotas, es decir, son pocas gotas. En este caso, vamos a pensar que son 3 gotas, no es suficiente y bueno, aquí vemos que hay una sobreposición de gotas. Esto tampoco es válido, o bien cuando las gotas se llegan a tocar entre ellas, tampoco es válido. Y esto porque no sabemos qué tanto llegó a absorber una muestra con la otra. O muestras saturadas, es decir, aquellas muestras que efectivamente hay muestra de sobra, es decir, muestra gotas de muy buen tamaño, pero se sobreponen a otras y llegan a impregnar a la cara posterior sin ningún problema. Pero aquí tenemos una saturación en el volumen de spot que yo voy a obtener. ¿Okay? Entonces, recordar, esto no puede pasar al análisis porque nuevamente podemos llegar a obtener
resultados que no son reales. Bueno, espero poder ayudado a aportar un poco en esta parte de la toma de muestra. Recordar que seguimos a sus órdenes para cualquier duda, comentario.